Bendiciones, Dios le bendiga a todos, hermanos, y buen día. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos acá en el día de hoy mirando lo que es la lectura titulada Imponiendo la pureza natural. Imponiendo la pureza natural. Esperamos, hermanos, que se encuentre bien en este día maravilloso y vamos así mismo a comenzar a reflexionar en la palabra. Oramos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por otro día más de vida y por otra oportunidad de poder crecer en el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder procesarla, digerirla, escudriñarla de una manera que sea de edificación para no solo nuestras vidas, sino los que nos rodean. En tu santo nombre pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, así mismo comenzamos entonces reflexionando en esta palabra de hoy. Vamos a estar mirando el capítulo número 19 y el capítulo número 20 del libro de Números, donde nos está hablando en esta sección. Estamos viendo lo que es la vaca alazana y también lo que es la rebelión del pueblo en estos momentos que se presentan delante del Señor. Así que imagínense, hermanos, lo siguiente. Imagínense que usted cogiera un pedazo de lija, ¿verdad? De lija, y que la pusiera en su bolsillo, en su cartera, y que luego leyera los próximos párrafos en oración, ¿verdad? El capítulo 21 a la nación de Israel, em, reflexionando, ¿verdad? En los recursos que tenemos en nuestras manos y que tuviera con usted también un martillo, un clavo, un pedazo de madera y que usted cogiera ya madera, ¿verdad? Hiciera entonces este hueco, como habíamos hablado, al poner ese clavo, cuando lo saque, ¿qué va a dejar atrás? Va a dejar un hueco, va a dejar una cicatriz, va a dejar una memoria, un recordatorio, ¿verdad? Y la ilustración en el mundo de la carpintería constituye una parábola que era muchas veces utilizada en la Biblia. Y una vez confesado el pecado, recibe el perdón completo de parte de Dios, como lo dice Primera de Juan 1:9. Pero entendemos que al sacar el clavo, ¿verdad? Queda esa memoria, esa memoria. Y una pregunta de reflexión, ¿verdad? En cuanto a estos capítulos, podríamos reflexionar y pensar si en algún momento hemos sido tentados, como lo fue Moisés, ¿verdad? A golpear la peña cuando Dios solo le había dicho que le hablara, ¿verdad? Tenemos una dirección, pero vamos y actuamos de otra manera. Hemos sido tentados a hacer estas cosas erróneas. Um, Pese a las consecuencias de antemano, que Cristo murió no solo por el pecado de nosotros para que fuera perdonado, sino también para que el pecado fuera evitado, porque muchas veces, hermanos, estamos rondeando y dando vueltas alrededor de las cosas que no debemos de hacer y terminamos yendo cuesta abajo en vez de ir de acuerdo al plan de Dios en nuestras vidas. Entendemos entonces que tenemos que darle gracias a Dios por la cicatriz o la huella del clavo que nunca vamos a tener que llevarla de nuevo, ¿verdad? Aunque esté con nosotros, pero nunca vamos a tener que llevar de nuevo esa culpabilidad, ese sentimiento, esa emoción conectado con esto. Cuando se menciona en el capítulo 19 lo que es la vaca en el Antiguo Testamento describe la provisión de Dios para lo que es la impureza del pueblo. Entonces hay agua mezclada con las cenizas de una vaca alazana. Y este era un rito extraño que resulta más claro a la luz de Hebreos 9 capítulo 11 al 14. Vamos a leerlo. Hebreos 9 capítulo 11 capítulo 9 perdón, del 11 al 14, donde dice lo siguiente. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que hermanos, esa idea de la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas rociadas, ¿verdad? A los inmundos, santificaba, traía lo que era la purificación. Entonces ahí podemos ver la conexión con esta vaca. Y como la ceniza de la ofrenda por el pecado tenía un efecto purificador, al ser aplicada, pues entonces en ese momento la ofrenda de Cristo por el pecado purifica de igual manera a todo aquel, ¿verdad? Quien le aplica a sí mismo a su propia vida. Vemos acá en el libro de Números, capítulo 19 que cuando se habla de las cenizas de la vaca, ¿verdad? Una de las razones que podemos ver que era utilizada, por ejemplo, era cuando una persona tocaba un cadáver, era considerado una persona impura. Entonces no se podía acercar a Dios en adoración. Y este ritual entonces purificaba a la persona impura para que una vez más pudiera ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Entonces la muerte era la fuente de las impurezas, porque era el resultado final del pecado que lleva a la muerte. Así que se requería un sacrificio especial, una vaca. Tenía que ser ofrecida por alguien que no fuera impuro. Y ya hemos hablado de cómo la persona se hacía impura, ¿verdad? Incluyendo tocar el cadáver de un cadáver, un muerto, sea persona, sea animal. Cuando hubiera sido quemada en el altar, sus cenizas se usaban como un filtro a través del cual se vertía el agua para poder ser purificado. No tanto literal como simbólicamente. La persona impura se lavaba y a menudo lavaba sus ropas y sus pertenencias con esta agua purificada y esto se consideraba un acto de una purificación nueva. Habían pasado 37 años desde la primera misión espía de Israel en la tierra prometida y 40 años desde el éxodo de Egipto. Y podemos ver que aunque hay un silencio virtualmente acerca de esos 37 años de peregrinaje a la deriva, la generación de aquellos que vivieron en Egipto estaba casi extinguida. Y la nueva generación pronto estaría lista para poder entrar y ser parte de lo que era la tierra prometida. Vemos acá que Moisés, Aarón, Josué y Caleb fueron de los pocos que quedaron de los que salieron de Egipto. Y una vez más acamparon en Cádiz, que es el sitio de la primera misión espía en que terminó en desastre. Ahora Moisés entonces estaba esperando que el pueblo estuviera listo para un comienzo fresco. Pasan entonces estos 37 años en el desierto. Los israelitas olvidaron que sus peregrinajes eran un resultado de su propio pecado, como que se acostumbraron, hermanos, a lo que estaba pasando en su vida en esa transición. Y es importante que entendamos, hermano, que hasta que no nos enfrentemos al hecho, ¿verdad?, de nuestra desobediencia y las consecuencias que vienen a través de ella, vamos a tener muy poca paz y no va a haber crecimiento espiritual en nuestras vidas, hermanos, si literalmente ignoramos el hecho de que somos responsables muchas veces del destino que termina en nuestras vidas por la manera que vivimos nuestras vidas en pecado. Entonces, podemos ver que Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca, sin embargo, Moisés cogió y la golpeó, no solo una vez, sino dos. Dios hizo el milagro, pero Moisés se lo atribuyó cuando dijo, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Debido a esto se le prohibió entrar a la tierra prometida. Y podríamos preguntar y decir, hermanos, ¿y ese castigo fue demasiado severo para Moisés? Después de todo, el pueblo lo había irritado, difamado y se había rebelado contra él y también contra Dios. Y ahí estaban otra vez, pero entonces hay que entender, hermanos, que Moisés era el líder y el modelo de la nación entera, y como tenía una gran responsabilidad tan grande ante el pueblo, no podía ser perdonado. Al golpear la roca, Moisés entonces desobedeció el mandamiento directo de Dios y lo deshonró, no solamente en privado, sino en presencia de toda la gente. Así que el testimonio que dio fue un testimonio negativo de desobediencia.
Y luego vemos que dos hermanos llegaron a ser los antecesores de dos naciones. Los edomitas descendieron de Esaú y los israelitas de Jacob. Así que los edomitas eran hermanos de los israelitas. Israel entonces envió un mensaje fraternal a Edom para solicitar el paso a través de su tierra en el camino principal, que era una ruta comercial muy frecuentada en aquellos momentos. Israel entonces prometió permanecer en el campo en el camino, y de esta manera pasaría sin dañar los campos, viñedos y pozos de Edom. Pero sin embargo, hermanos, Edom no quiso porque no confiaba en la palabra de Israel y tenían miedo de que esta gran horda de gente los atacara o devorara sus cosechas, como lo dice Deuteronomio 2, del 4 al 5. Y debido a que los hermanos, entre comillas, ¿verdad? En este ejemplo, no debían de pelear, Dios dijo a los israelitas que regresaran y viajaran por una ruta diferente hacia la tierra prometida. El camino real era la antigua ruta de las caravanas y de mucho antes era utilizado como un camino público de importancia. Y hermano, Moisés trató de negociar y razonar con con el rey edomita, pero cuando nada dio resultado, le quedaron dos opciones: entrar en un conflicto con ellos o evitar el conflicto yendo por otro lugar. Moisés sabía que habría suficientes barreras en esos días y en esos meses por venir. No tenía sentido agregar otra, ¿verdad? De una manera innecesaria, que muchas veces lo hacemos nosotros, hermanos, y añadimos más problemas a nuestra vida de la manera que vivimos nuestras vidas sin buscar lo que es la solución de los problemas. Luego del capítulo ya terminando, muestra que Aarón muere antes de entrar en la tierra prometida, probablemente como castigo de su pecado, ¿verdad? De la rebelión, si se acuerdan de esto, en Éxodo capítulo 32 y números 12 del 1 al 9. Y era el primer momento entonces, hermano, que se designaba un nuevo sacerdote. Aarón fue desvestido de sus ropas sacerdotales y fueron colocadas en su hijo Eleazar, siguiendo los mandamientos del libro de Levítico. Así que miremos aquí rapidito, antes de terminar, un poquito de información de la vida de Eleazar, uno de los hijos de Aarón. Punto fuerte y logro. Él sucedió a su padre Aarón como un sumo sacerdote. Completó la obra de su padre al ayudar a guiar al pueblo a la tierra prometida. Supo colaborar con Josué y actuó como vocero de Dios, ¿verdad? Como mensajero, como portador de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué aprendemos de la vida de él? Que la mejor forma de prepararnos para lo que Dios ha planeado para nuestro futuro es concentrarnos en nuestros retos y responsabilidades presentes. Y también que el deseo de Dios es que le brindemos una obediencia constante a lo largo de nuestra vida. Datos generales, aprendemos de la vida de él, que la historia toma lugar en el desierto de Sinaí, la tierra prometida, y la ocupación fue sacerdote y también somos sacerdotes. Y los familiares, su padre fue Aarón, hermano fue Nadab y Abiú, sus tíos fueron María y Moisés. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Y gracias, Padre, por ayudarnos a recordar los mismos eventos que muchas veces experimentamos en nuestras vidas, cuando en vez de enfocarnos en ti, nos ponemos a reflexionar, Señor, en situaciones que no deberíamos de pensar. Estos momentos en nuestras vidas, Padre, cuando nos has perdonado y nosotros mismos muchas veces no nos perdonamos. Te pedimos, Padre, que escudriñes cada uno de nuestros corazones, Padre, y que si hubiere alguna persona lidiando, Padre, o luchando, Señor, con dificultad en perdonarse, que le guíes, le des fortaleza y que le ayudes a que asimismo, Padre, pueda buscar la paz interna que solamente tú sabes dar. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.